Durante nuestra vida nos enfrentaremos a la pérdida de cosas, objetos, personas, relaciones, afectos. Esto representa el inicio de un proceso que consiste en adaptarnos emocionalmente a lo que ya no está. Sin embargo, en ocasiones el proceso no resulta como debería, afectando facetas de nuestra vida y también nuestra salud mental. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast, y el día de hoy hablaremos del duelo y sus etapas. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a este espacio de análisis y reflexión, donde basándonos en el conocimiento científico disponible y nuestra experiencia como profesionales de la salud mental, buscaremos opciones y alternativas para tener una mejor calidad de vida. Mi nombre es Joel Rodríguez y le doy la bienvenida a mi colega y compañera de viaje Alejandra Clavijo a esta segunda temporada ya de Tracción Mental, el podcast. Ale, ¿cómo estás? Hola Joel, bien, muy emocionada porque bueno, como lo dices, ya es la segunda temporada y pareciera que este momento no iba a llegar y llegó pues muy lleno de muchas experiencias gratas que bueno, ¿no? Ya pudimos en el en vivo estar en contacto con varios de ustedes y pues nada, muy agradecida y contenta de empezar esta segunda temporada. Sí, Ale, de verdad ha sido muy emocionante para nosotros llegar a este punto. Agradecemos de verdad, nunca nos cansaremos de agradecerles la oportunidad que nos han dado de compartir con ustedes, de estar con ustedes y poder hablar de todo este tipo de información, estos temas, que pues bueno, nunca está de más. Y de verdad que el objetivo siempre será, y lo comentamos en el en vivo, pues aportar y que se tengan herramientas y muchas cosas que hagan más fácil algunos de los procesos que vivimos. Y pues después de este agradecimiento, Ale, y antes de empezar de lleno con el tema, el momento incómodo donde les pedimos por favor que se suscriban, que comenten, que den like y que compartan esa información con alguna persona que crean que le pueda ayudar. Y pues ahora sí, Ale, empecemos con nuestro tema y el día de hoy, como lo decíamos, hablaremos de el duelo y sus etapas, un tema de verdad que muy interesante y la verdad pareciera muchas veces confundido, Ale. Sí, me parece que, bueno, digo, ya pasaron estas épocas de Día de Muertos, a propósito de las celebraciones y demás, pero, es un tema que a veces como que, puede estar, ¿no?, el término en boca de muchas personas, de estoy pasando mi duelo, tengo que atravesar mi duelo, pero a veces no queda del todo claro y, bueno, acá buscaremos, pues, que quede un poquito más claro e iremos desmenuzando el tema poco a poco. Así es, Ale, porque bueno, al final siempre hemos escuchado eso, de hecho lo vemos hasta en memes, ajá, aparece hasta en memes esta parte del duelo. Algunas otras variantes como soltar, ajá, también se habla mucho de esta parte de tener que soltar, dejar ir. Y bueno, pues al final lo que buscamos es esta parte, como bien lo comentas, algo más entendible, más digerible y de verdad que nos demuestre o poder mostrarle al auditorio que nos sigue la importancia de poder llevar a cabo este proceso psicológico. Ujú. Sí, y me parece que, bueno, podemos empezar o ir empezando por definir el duelo para que, bueno, pues nuestro auditorio pueda ir entendiendo qué es realmente el duelo. Y el duelo como tal es una reacción natural. De pronto podemos pensar que es algo anormal, pero no. Cada vez que estudiamos e indagamos un poquito más en el comportamiento humano, vemos que los seres humanos, así como el cuerpo puede ser una máquina perfecta para muchas cosas, como la digestión, en este caso que tiene que ver con la alimentación, la respiración y otros procesos fisiológicos, pues también lo es para la mente. Y el duelo es una reacción, como bien les decía, completamente natural ante la pérdida de una persona o también de un objeto, porque no nada más de las personas, o incluso alguna pérdida de un evento significativo. Ahora, hablamos de una reacción natural que conlleva una reacción emocional y por lo tanto también se ve en el comportamiento. Esto normalmente se ve en forma de sufrimiento, la ya famosísima tristeza, cuando existe un vínculo afectivo con lo que se haya perdido, porque pues al final este vínculo se rompe. Así es, Ale. Y decíamos esta parte al inicio del episodio, las pérdidas, bueno, pues en nuestra vida aparecerán inevitablemente. Y cuando decíamos esta parte de que puede ser cosas, objetos, relaciones, personas, afectos, pues en realidad es cualquier cosa tangible o no tangible que está con nosotros y de repente ya no está por la razón que fuere.
Y en este caso, la pérdida, como bien lo comentas, Ale, al ser un proceso natural, es la reacción normal que ocurre después de la pérdida de algo, pues sí se torna un poco compleja porque entran muchos factores ahí, bien lo comentabas, empieza la parte de la emoción que me dispara y también puede haber algunas afectaciones fisiológicas, Ale, o de comportamiento, como bien lo comentabas, porque en realidad esta perder algo sí implica y sí mueve muchas cosas. Y en este caso, como siempre lo hemos dicho, Ale, cada caso es único porque obviamente no a todas las personas les pudiera afectar de la misma manera el perder algo o a alguien. Sí, porque aquí viene muy ligado el que eso que perdí, ¿qué representaba para mí? Lo hablábamos un poco cuando hablábamos de apegos en aquel episodio y esto viene unido a ello, porque puedo yo perder una pluma, ¿no? Poníamos este ejemplo, pero si esta pluma me la regaló alguien muy importante, pues no solo perdí una pluma, sino perdí lo que representaba esa pluma para mí. Y es muchas veces lo que sucede en los duelos, que cuando perdemos algo, hablando, por ejemplo, de un objeto o un evento o alguna situación, pues lo que sucede acá es que esa situación nos puede representar algo más que la mera situación. En este caso, como lo decimos con la pluma, pierdo una pluma, pero no solo estoy perdiendo la pluma, pierdo lo que me representa la pluma, quién me la regaló, qué significaba, cuándo me la dieron, y eso es muy importante no perderlo de vista. Ahora, si hablamos de una pérdida humana, hablando de una muerte de un ser querido, pues entonces acá la cosa se empieza a complicar un poquito más porque evidentemente empezamos a extrañar a la persona, pero también lo que esa persona nos representaba. Así es. Y entonces, Ale, en este caso podríamos decir que la definición de lo que es la pérdida de algo bueno, de manera inmediata provoca el duelo, ¿no? Es decir, se ha perdido algo, entonces de manera inmediata empieza un proceso de duelo. Pero como bien lo comentas, la intensidad o la forma en que lo voy a vivir, pues obviamente va a depender en gran medida del grado de vinculación emocional o de la propia naturaleza de la pérdida del objeto de la persona. Y eso lo decíamos también en la parte cuando hablábamos de vínculos, decíamos, ¿no? Dependiendo del grado que se ha hecho, como bien lo comentas, puede ser un objeto, pero al final, ¿quién me lo dio? ¿Cómo llegó a mi vida ese objeto? Puede ser un regalo de un hijo, de una pareja, madre o padre, algo que en el vínculo en sí con la persona es lo que le da el valor. Y en ese sentido, pues para llevar a cabo este proceso, ¿vale? Sí dependería mucho del grado de vinculación emocional, mejor dicho, que se ha tenido con la persona o con el objeto. Sí, hay una frase por ahí que dice, no recuerdo ahorita el autor, pero que cuando perdemos a alguien, ¿no? Se sabe lo que se perdió, pero no lo que con eso perdimos. Entonces, puedo yo saber que perdí esto, en este caso decíamos una pluma, pero no sé en realidad qué es lo que con eso perdí. Y entonces, en un proceso ya más analítico, más terapéutico, puedo empezar a encontrar esas respuestas de qué me representaba eso que perdí. Porque, pues, al final del día, ahorita estamos hablando del duelo como una reacción normal, pero esto puede irse agravando si no se trata con un profesional. Así es, L. Y en realidad, pues todos pasamos por ese proceso, sea de manera consciente o inconsciente, todos pasamos por ese proceso. Y depende, lo decíamos, de muchas cosas y factores o muchas situaciones pueden provocarlo. Lo decíamos, puede ser la ruptura de una relación de pareja, puede ser que me cambio de lugar donde he vivido por mucho tiempo, puede ser que he perdido el trabajo que tenía, puede ser que perdí mi celular o me lo robaron, cosas que no pasan, ¿verdad? Puede ser que he extraviado mis llaves, o no sé, perder la movilidad de alguna parte del cuerpo o perder incluso alguna parte del cuerpo. Entonces, dependerá de cada caso y de cada persona, pero en realidad cualquier situación en la vida que represente la pérdida de algo, en ese momento empezará este proceso, Ale, de duelo. Sí, y eso es bien importante que quede claro que todos podemos pasar por ello y no por eso estamos enfermos o estamos mal, de la cabeza, no, es completamente normal. Incluso yo diría que es una auxiliar, ayuda para la mente, para la vida de todos nosotros, el poder atravesar por ese proceso de duelo, aunque de inicio no se vea tan favorable. Y bueno, hay diferentes autores y diferentes personas que hablan de fases. A mí me gustaría resumir muy pequeñito en tres fases cómo inicia y termina el duelo para después
después pasar a lo que ya nos dicen los autores propiamente. Y de entrada recuerden que siempre va a haber una fase de shock, como que al inicio no sabemos ni qué está pasando y esto nos hace que se nuble y se nos complique un poquito, pues todo lo que sucede alrededor de la pérdida. Repetimos, puede ser desde algo muy desafortunado como la muerte de un ser querido, la pareja, el empleo o todos estos ejemplos que ya mencionabas, Joel. Tenemos también una fase después de distanciamiento, es decir, después de este shock, hay gente que necesita un espacio, empieza a distanciar de las personas, de sus trabajos, pero necesita este espacio y todavía seguimos hablando de algo completamente normal. Y ya la tercera fase, y lo ideal sería reconectarse con lo que está sucediendo. Ahora vamos a ver qué nos dicen los autores para poderlo irlo hilando, Joel. Así es, y para empezar, pues tendríamos que enfocarnos al autor de la teoría de esta parte del duelo, y es una psiquiatra suiza llamada Elizabeth Kubler-Ross. Ella, bueno, prácticamente Ale, todos los estudios que hizo, toda su investigación se enfocó en la parte de la muerte y el acto de morir. Prácticamente toda la obra versa sobre la muerte y el acto de morir. Sin embargo, en esta investigación o en estas etapas que tenía de la investigación, lo que hace Elizabeth Kubler-Ross es publica un libro en 1969 que se llama Sobre la muerte y el morir, y en este libro describe, por decirlo de alguna forma, por primera vez las 5 etapas del duelo. La investigación de Elizabeth pone 5 etapas para llevar a cabo este proceso, y en ese sentido pues empezaríamos enfocándonos en su investigación, y pues empezaríamos a hablar de las 5 etapas del duelo que menciona Elizabeth Kubler-Ross en este libro titulado Sobre la muerte y el morir. Y esta primera fase, muy interesante que esta autora nos regala, pues es la negación, que es un poco parecido a lo que les decía hace un momento de este shock, ¿no? Es esta fase en la que, bueno, pues se puede negar incluso hasta la pérdida, ¿no? Es el típico, no está pasando, esto no está sucediendo, porque, bueno, al final les digo, la mente es sabia y se protege por la razón en la que, pues, las pérdidas duelen. Entonces es una reacción muy natural el iniciar negando la pérdida, negar que sea definitivo, que sea para siempre. Y algo que me gustaría acotar antes de seguir a las otras fases es que las fases no siempre se dan en orden, que es algo que a veces pensamos de ya va la negación, porque bueno, todos podemos googlear, ¿no? Fases del duelo y verlas. Y entonces ya sigue esta y sigue la otra y no porque no es una receta de cocina y nuestra mente tampoco es así tal cual que va a ir siguiendo los pasos. Las fases pueden ir desorganizadas, la meta efectivamente será llegar a la última fase, que ya hablaremos de ella más adelante. Así es, Ale, es importante mencionar eso, aunque ella los describe en esta forma sucesiva del 1 al 5. Incluso la misma Elizabeth Kubler-Ross insistió en varias ponencias que tuvo, que el proceso de duelo no era lineal y rígido. Y bien lo comentas, esas son las 5 etapas que vamos a ir mencionando, pero eventualmente podrían tener un orden diferente en cada persona, pero al final se estarían cumpliendo de alguna forma estas 5 partes. Y la segunda fase del duelo que menciona Elizabeth Kubler-Ross sería la parte de la ira, es decir, son asociado o viniendo, mejor dicho, de la negación, esos sentimientos de frustración y de impotencia con respecto a eh, lo que ha pasado. No tengo la capacidad de modificar eso. Entonces, esta frustración, al no poder corregir la situación, modificarla, cambiarla, conllevaría a su vez esta aparición de enfado, de ira, esta parte de violencia llamada de alguna forma, en el sentido de que sería mi reacción al no poder modificar, cambiar o corregir lo que ha sucedido y que ha significado mi pérdida. Sí, porque al final, pues recuerden que perder también nos da coraje, es decir, no es como que estemos gustosos de aquello que se ha perdido o no de momento hasta que no encontremos un sentido, como cuando nos venían a explicar esta parte de la resiliencia, ¿no? A lo mejor ya aprendido y demás, pues era otro camino, pero de entrada da enojo, ahorita como lo que comentabas de perder un celular o algo que desafortunadamente estas cosas suceden en la sociedad que vivimos hoy en día, pues da coraje, ¿no? Entonces tiene uno que tramitar ese enojo contrario a lo que de pronto se podría pensar
que es, no sé, ¿no? El hecho de que no esperar a que la gente esté triste, o lo que luego la gente nos dice como de: "No estés triste, o haz algo para distraerte". Contrario a eso, lo que hoy queremos transmitirles es que las emociones se tienen que sentir en un duelo para poder atravesar el duelo, porque si cancelamos las emociones, lo único que estamos haciendo es postergar el duelo. Dicho lo anterior, creo que podemos pasar a la siguiente, pues, etapa que nos menciona la autora, que es esta fase como de negociación. Y esta fase de negociación lo que nos dice es, ya estamos, ¿no? Ya pasamos por la etapa de negarlo, perdón, la etapa de enojarnos, y ahora queremos negociar un poco. A veces empezamos a querer decir, ¿no?, que la pérdida se puede retrasar, o, por ejemplo, algo que ayuda mucho aquí es la cuestión de pareja. Si yo ya pensé que la perdí, ¿no? Ya entré en shock por perderlo o perderla, ya me enojé, ahora en esta fase puedo empezarme a comportar como, ¿qué puedo hacer para no perder a la persona?, ¿no? Y si cambio, y si modifico esto, y si regreso y le entrego unas flores, y si hago tal o cual cosa, puedo negociar para que no exista esa pérdida. Lo podemos aplicar también en el caso de a lo mejor una enfermedad terminal, donde, bueno, se empiezan a buscar a lo mejor diferentes alternativas para que esa pérdida no se lleve a cabo. Y en ese sentido, Ale, también, lo que ocurre literalmente es que en esta etapa de negociación, ¿cómo lo pudiéramos ver aterrizado? Es que, de alguna forma la persona o nosotros conservaremos la esperanza en el fondo de que la situación que estamos viviendo va a cambiar. Esto, digo, como bien lo comentas, creo que lo vemos más en la parte de relaciones de pareja, ¿no? Porque al final termina una relación y obviamente una de las cosas que siempre ocurren para las personas que nos han contado, que han pasado por ese tipo de situaciones, es esta parte de empezar a buscar qué fue lo que pasó y cómo lo puedes corregir, ¿no? Incluso, de hecho, pueden ser, pues si fue algo que dije, lo dejo de decir, si fue algo que no hice, lo empiezo a hacer, si se trata de ser más detallista, es decir, buscar opciones con la esperanza de que la situación va a cambiar. Y en este caso, pues al final se trata de buscar alternativas y opciones en esta parte de negociación, porque yo busco de alguna forma que lo que yo pueda hacer en esta situación en particular modifique todo lo que está pasando y vuelvan las cosas a ser como eran antes. Ujú. Sí, porque al final, pues, todavía no atravesamos todo nuestro duelo y queremos, o la mente quiere agarrarse de algo para decir, bueno, pues esto de alguna manera no me está pasando, o cómo puedo recuperar, o cómo puedo reestructurar. Y esto da paso a la siguiente etapa, que bueno, pues es la parte de la depresión. Y aquí vamos a diferenciar que en esta etapa es solo una etapa, no es como tal un trastorno depresivo. Solo hablamos de una fase en la que, bueno, evidentemente voy a tener sentimientos de tristeza, de desesperanza, porque posiblemente la negación no haya llegado, digo, la negociación, perdón, no haya llegado, y entonces eso genere, pues, que me empiece a sentir triste, porque me estoy dando cuenta de que la pérdida se está dando. Y es muy importante, por eso les decía, cuando hablábamos de la ira, del enojo, sentir la tristeza y atravesarla. De pronto, a lo mejor les digo, somos muy dados a: "No, no estés triste", o "Vamos a hacer esto para que te distraigas", o "Vamos a hacer tal o cual cosa", o negar o esconder la emoción, pero no, todo lo contrario, para poder atravesar el duelo se necesita enfrentar la emoción, aunque eso, bueno, de pronto no es tan sencillo. Y es que en esta parte, Ale, del duelo por muerte, yo creo que sería el tipo más relevante por la forma en que afecta a la mayor parte de las personas. Es decir, en esta etapa, como bien lo comentas, pues ante la pérdida se generan muchos sentimientos de tristeza y de desesperanza. De hecho, lo vemos o lo veríamos porque, pues, inmediatamente que ocurre el evento, pues parecería que la vida deja de tener sentido, al menos por algún tiempo, porque bien lo comentas, aquí estamos hablando de sentimientos de tristeza, desesperanza, de depresión, de tristeza, pero solamente es una etapa, no es una constante, por decirlo de alguna forma, que ya tendríamos oportunidad de hablar en otro momento sobre en sí lo que es la depresión. Aquí estamos hablando solamente de como un síntoma típico, es decir, puede ser el aislamiento social, la falta de motivación, ya no quiero hacer lo que hacía, puedo considerar que la vida no tiene sentido porque la situación ha cambiado, pero en este sentido, esta fase de aceptación en la parte en la etapa en la que vamos,
Pues en teoría lo que haría sería normalizar los sentimientos de tristeza tan naturales. Es decir, es normal que yo me sienta triste, que me sienta deprimido cuando estoy enfrentando una situación por pérdida, sea de persona por fallecimiento o muerte, o incluso lo veríamos también mucho en la parte de relaciones de pareja. Y generalmente ahí es donde lo pudiéramos ver de manera más práctica, porque al final en este tipo cuando ocurren, bueno, cada quien, ¿verdad? Tendrá la forma en que lleve su duelo y esta parte que está viviendo, pero pues es común esta parte de estar triste, de juntarse con los amigos, de incluso algunas personas podrían caer en algún tipo de vicio o algo que los distraiga de lo que están pasando. El sentimiento de tristeza, insistimos, es normal en este tipo de situaciones y no estamos hablando de una constante o que ya sea una forma en el estilo de vida de la persona que lo está afrontando. Sí, 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 y entonces, bueno, aquí es donde podría empezar a complicarse. Sin embargo, lo que la autora nos menciona es que una vez que tuviste o estás sintiendo esta cuestión de estar triste, desanimado, a lo mejor con desesperanza, pues una vez que se tramita, se acepta, sigue precisamente esa última fase, que es aceptar la pérdida, que suena muy sencillo, pero bueno, créanme que aquí lo estamos resumiendo y haciendo un micro resumen, pero en la realidad un duelo lleva su proceso, lleva un tiempo. ¿Cuánto? Porque a lo mejor esa es la pregunta que también la gente tiene, pues es que el tiempo de duelo varía para cada quien. Digo, sí, evidentemente está lo que dicen los libros, que pues un duelo normal puede durar desde 6 meses hasta un año, pero el tiempo cada quien lo va marcando. No siempre son los 6 meses exactos, no siempre es el año. Hay que ver cómo fueron estas condiciones, pero lo esperado es que se llegue a esta aceptación donde, bueno, ya pasé por todas las fases y entonces ahora puedo aceptar la pérdida y lo que con eso conlleva el yo vivir con esa pérdida. Y ahora entonces estaré listo para resignificar lo que fue la pérdida del ser querido, de la pareja, del trabajo, de la pluma, de lo que sea que yo haya perdido. Y es que en esta, como hemos venido explicando, Ale, las etapas de este proceso llamado duelo, si vemos como lo fuimos explicando, negación, ira, negociación y depresión, estamos hablando de situaciones que conllevan emociones, ¿no? Que se están manifestando de alguna u otra forma. En la parte de aceptación como última etapa del duelo, pues estaríamos hablando de que la persona llega a un punto donde puede encontrar ya la calma. Es decir, si hablábamos, por ejemplo, de lo que decíamos en la parte de muerte o pérdidas de personas en relaciones de pareja, pues llega un punto en el que la persona puede comprender que lo que ha sucedido pues es irremediable, es decir, ya no se puede corregir. En el caso de la pérdida de alguna persona, hablamos de muerte, o en el caso de personas, cuando hablamos por la parte de relaciones de pareja, pues uno llega al punto en el que entiende que esa relación, pues ya no hay cómo volver a revivirla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya no hay cómo volver a que la relación vuelva a funcionar. Y entonces, cuando hablamos de la aceptación, hablamos de que la persona llega a un estado en el que ha comprendido lo que realmente ha sucedido y que ya no hay marcha atrás, pero sí hay mucho que hacer por delante. Entonces, en ese sentido, hablaríamos, sale de esta etapa de aceptación, donde estamos entramos en un estado de calma, donde ya comprendemos lo que realmente ha pasado y podemos ver la forma de seguir adelante con nuestra vida. Ujú, que eso sería al final lo ideal, ¿no? El poder atravesarlo y tramitar esa pérdida. Ahora, me gustaría también mencionar que hay otros tipos de duelo. Existe un duelo anticipado, ¿no? Donde a lo mejor, pues, no comienza justamente en el momento de la muerte, pero se sabe que un familiar, pues, está teniendo algún problema, de salud y entonces, bueno, uno empieza a adaptarse a la idea de que la persona, pues, se va, ¿no? Y entonces este duelo anticipado aparentemente prepara a los familiares a que así suceda. Y puede pasar también, por ejemplo, con un trabajo. Yo sé a lo mejor que me voy a ir de tal o cual trabajo y entonces empiezo a anticipar mi duelo de lo que esa pérdida signifique. Y existe también un preduelo, que este se da también en la parte de las enfermedades, cuando empiezas a perder a tu ser querido, a lo mejor por la forma en la que ahora está. Es decir, recuerden que hay enfermedades que son pues muy agresivas y entonces empieza a modificarse incluso la forma en la que me dirijo a mi familiar que está enfermo, la forma en la que él se dirige a mí.
Vamos a pensar, por ejemplo, en padecimientos como demencia y demás, que, en una etapa ya a lo mejor más avanzada donde se complique, pues empiezo a perder a mi ser querido tal y como lo conocía, ¿no? Entonces, es importante hacer mención que hay otros tipos de duelo que siguen siendo todavía dentro de lo normal, por decirlo de alguna manera, aunque esto de normal para quién y demás, pero siguen entrando entre la parte, digámoslo así, no patológica aún, porque es parte del duelo. Si se fijan, tiene mucho que ver como en qué momento de la pérdida me estoy encontrando. Y en ese sentido, Ale, en ese último punto que tocas, bueno, creo que lo conocemos nosotros o lo manejamos con una palabra que utilizamos mucho para situaciones adversas y utilizamos esta parte de me estoy mentalizando, ¿no? Ujú, Y creo que es algo que hacemos de manera como bien lo comentas, es decir, preparándonos. Y lo decimos así, ¿no? Me estoy mentalizando porque ya va a pasar esto, porque lo más seguro es que pase esto, o porque estoy viendo que es evidente que va a pasar tal o cual cosa. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay, tenemos esta forma de identificar las etapas o lo que vamos viviendo. Y como bien lo comentabas en la parte de los estudios que hace Elizabeth, es que estas 5 etapas, pues bueno, no necesariamente tendríamos que pasar por todas. Incluso en algunas pudiera haber varios sentimientos, mejor dicho, podríamos vivir en una etapa varias etapas, es decir, en la parte de negación, por ejemplo, podemos estar viviendo casi todas a la vez, ira y como lo hemos comentado. Y esta parte importante del tiempo, porque al final, pues depende de cada persona. Lo único cierto de todo esto, Ale, de toda estas etapas que hemos visto, es que en todas ellas existe una esperanza, por así decirlo, de que es un proceso. O sea, al final eso está latente. Es un proceso y como todos los procesos, tiene que iniciar y tiene que terminar. Entonces, esta parte de reconocer que las emociones o lo que yo esté sintiendo, como me esté sintiendo, mientras ocurre este proceso, es normal, pero al final siendo conscientes de que es un proceso y como tal debe llegar a un punto en el que debe de terminar. ujú. Sí, porque, podemos pensar, ¿no? O desesperarnos de, bueno, sigo sintiendo esto, no se va este sentimiento. Al final, es una reacción normal porque, pues, creo que no nos gusta perder cosas, ¿no? Desde lo material hasta lo personal. Y este proceso, cada quien va a tener su tiempo, no lo podemos comparar tampoco con el de nadie más, porque va a depender mucho de qué perdí y también de qué implicaba esto para mí. Entonces, es muy importante que la gente no se desespere, acercarse a un profesional siempre que se necesite. Digo, es muy válido. Hay gente que dice, yo no necesité un psicólogo, es válido, pero también si sienten que se está complicando o que les gustaría estar acompañados por alguien en este proceso, pues hay psicólogos, tanatólogos que los pueden apoyar para poder ir lidiando con este proceso. Ahora, a partir de ello, a mí me gustaría acotar un poco que también existe un duelo patológico, pero aquí sí ya hablaríamos de algo que no es normal. Y este duelo patológico se da, pues, cuando el duelo, digámoslo así, se alarga, ¿no? Este periodo de duelo se alarga y tiene que ver con que se intensifica todo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que en el duelo normal, como ya lo explicamos, pues puedes ir atravesando por estas fases, ir, venir y demás, pero al final tú sabes que no superar, porque me parece que la palabra no es superar, pero que sobrellevaste la pérdida y la aceptaste de una manera, a lo mejor complicada, pero aprendiste a vivir con eso. Pero ya en el duelo patológico hablamos de que la persona gira o centra toda su atención todavía en la persona fallecida o en el objeto que ya no tiene. Que, por ejemplo, se da mucho en esta complicación para tirar la ropa, ¿no? De las personas que ya fallecieron, no se quieren desprender de sus cosas, hay quien paga, por ejemplo, todavía la línea telefónica de las personas que ya fallecieron, o cuida la casa, o la deja intacta, o que nadie toque las cosas. Entonces, esta cuestión de engancharse más a la pérdida, evidentemente no nos va a llevar a la aceptación, nos va a seguir dejando rondando en la pérdida y nos va a complicar aceptar que la persona o la cosa ya no está. Entonces, sí es muy importante empezar a identificar si alguien está pasando por este proceso de duelo, si lo está llevando de una manera, digámoslo así, natural, como se presenta, o si ya se está cachando en 2 3 cosas que dicen: "Esto no es normal", porque tampoco dejo ir, ¿no?, a mis seres queridos, o lo que sea que haya tenido como pérdida, porque esto se puede complicar. Un duelo patológico puede llevar a otras complicaciones, entre muchas otras, pues, el adaptarnos a nuestra vida cotidiana, dejar de ir al trabajo, afectaciones con otros miembros de la familia, o incluso de salud. Y en esto, Ale, que comentas, se me hace muy interesante.
Y bueno, complementando, te escuchaba hablar y pensaba en esta, bueno, 2 cosas pensaba. La primera, llega un momento, Ale, en esta etapa del duelo, en que aparece un sentimiento, una emoción también, que es la parte de la culpa. Creo que en los estudios de que hace Elizabeth, el apellido Kubler-Ross, en los estudios que hace, creo que lo podríamos meter como en la parte de la ira, ¿no? Porque en esta etapa, pues la persona buscaría atribuir la culpa hacia un factor. Pero aquí hablamos de culpa en 2 sentidos. Primero, pensando que el culpable o la culpable puede ser una situación o puede ser otra persona, pero también la parte de que puedo ser yo mismo. Y en esta parte de culpable, creo que ahí es donde entra esta parte que comentabas de esta parte patológica, porque en algún momento es posible que nosotros pudiéramos atribuirnos la culpa por lo que está sucediendo. Y Ujú, y eso obviamente agravaría más la situación. Creo que esto pudiéramos verlo más en la parte de cuando, insisto, en la parte de relaciones de pareja o en la parte de fallecimiento, porque queda esta sensación en algún momento de que yo no hice algo que hubiera cambiado lo que finalmente sucedió, o que hubiera sido de manera diferente, o que lo hubiera evitado. Y en ese sentido, esta parte de no reconocer o enfocarnos en la parte de la culpa, pues obviamente agravaría esta parte. Y cuando comentabas lo de que hay personas que incluso siguen pagando la línea telefónica de la persona que ya no está, se siguen pagando no solo eso, muchos servicios o todo sigue de manera intacta. No sé, por ejemplo, no tiramos nada. Las cosas que había en su cocina se quedan exactamente igual, la basura se queda ahí, no sé, tal vez cosas, algunos alimentos en el refrigerador o una despensa, eso se queda ahí y esa parte de no quiero tirarlo, porque al final representaría para la persona que está viviendo esta situación, pudiera relacionarse esta parte de algún sentimiento de culpa por lo que está sucediendo y obviamente al querer seguir con la vida normal y desprenderse de todas esas cosas, la persona sentiría esta parte como estoy fallando a la persona que ya no está. Estoy fallándole a la persona que se fue. Si hablamos de una relación de pareja, la persona ya no está, pero dejó sus cosas ahí en la que tenía, su ropa, no sé, cosas que haya dejado, ahí se quedan. Pudiera parecer en real, muy raro que ocurriera, pero en realidad, cuando hablamos de este tipo de situaciones y las emociones que se generan, pues obviamente la parte patológica también es algo muy real y es algo que incluso pudiéramos estar pasando sin darnos cuenta. sí, porque a veces se piensa que si se tira o se mueve algo de la persona ya fallecida, que aquí sí voy a hablar específicamente de cuando alguien fallece, se olvida, ¿no? Que es lo que a veces muchos pacientes comentan, es que si lo tiro, es que si lo dejo, se me voy a olvidar de él. Y me remonta ahorita un poco a esta película de Coco, ¿no? Donde dan un mensaje que me parece muy importante, que es que si tú no olvidas, ¿no? A tus muertos, ellos siguen viviendo de otra manera, ¿no? De una manera más espiritual. Incluso está esta escena donde si no pones su foto en el altar no pasan, ¿no? Por el puente. Entonces, pues al final del día es eso, es esta cuestión de si tú no los olvidas, pues ellos no van a morir, pero no tienes que recordarlos con sus cosas, sino más bien con la enseñanza que te dejaron, con aquellos aprendizajes que te dieron, y entonces es como un reestructurar la relación que teníamos con esa persona. Ya no lo vamos a tener aquí de carne y hueso, pero sí lo vamos a tener, pues, en lo que nos dejó, en, aprendizajes, errores, costumbres, cosas que nos gustaba hacer con la persona que ya no está, que eso será muy importante. Y estas son formas más adaptativas de guardar en la memoria a una persona, que guardar cosas que todavía nos anclan a la idea de que esta persona puede estar ahí, ahí con nosotros. Y es que en ese sentido, Ale, pensaba también, el otro punto que quería tocar era la parte de ¿cómo le hacemos, no? Porque al final, lo comentamos, pues, esta es la teoría, ¿no? Es decir, empieza este proceso de duelo, estas son sus etapas y, pues, ya tenemos que pasar por esas y es un proceso y es algo que inicia y que finalmente tiene que terminar y yo puedo seguir con mi vida. Pero en realidad eso, como lo hemos dicho en otros episodios, pues, en la teoría se ve bonito y suena muy bonito y se ve muy fácil. Pero ya en la parte de la vida real, o cuando estamos afrontando una situación, de verdad pudiera convertirse en un verdadero, un martirio para la persona que lo está,
viviendo, sobre todo si no tiene esta opción de poder compartir lo que está sintiendo, su dolor, sus emociones con otras personas. Y en ese caso también pensaba un poquito en la parte de resiliencia. Tenemos un episodio donde hablamos de esta parte de la resiliencia y nuestra especialista invitada nos decía que es esta parte donde uno busca adaptarse a la situación que estoy viviendo, buscando de alguna forma y dentro de lo posible poder volver a lo que estaba. No en la parte de las personas que ya no están, en la parte de las cosas que ya no se pueden recuperar, pero sí en esta parte de cómo voy a enfrentar yo los hechos y cómo voy a seguir con mi vida por algo que me acaba de pasar. Es decir, ¿qué puedo tomar de esa situación para hacer lo mío y que me ayude, que me fortalezca y que me ayude a salir mejor, más fuerte, por decirlo de alguna forma, de esta situación que estoy pasando? Sí, al final, nuestra especialista nos ayudaba entendiendo que hay que resignificar muchas cosas y eso sería el resignificar la pérdida. Bueno, ¿qué significado tiene para mí? ¿Qué sentido tuvo para mí? Y con base en eso poder reestructurar muchas emociones. Algo que también puede ayudar mucho y que se los decía hace un rato cuando hablábamos de las fases, es hablar y aceptar nuestros sentimientos. Es decir, pudiera parecer algo muy sencillo, pero no lo es. Para empezar, hay que aprender a identificar nuestras emociones, cuál es cuál y una vez que se identifican, bueno, aceptar los sentimientos. No tiene nada de malo llorar, ni enojarse, ni reír incluso, porque hay gente que siente culpa si le está pasando bien cuando hay una pérdida cercana. Entonces, hay que aceptar los sentimientos, hablar de ellos, porque si guardan, pues quedan, como les decía, así como todo hecho bola, y entonces eso no ayuda a poder empezar a tramitar el duelo y aceptar la pérdida, porque únicamente se están guardando esos sentimientos o esas emociones. Y en ese sentido, Ale, se vuelve fundamental reconocer nuestras emociones y entender lo que estamos pasando. Y bien lo comentas, ¿no? Al final uno reacciona en la forma como uno se siente, ¿no? Como uno puede demostrar o manifestar lo que está sintiendo. Para algunas personas puede ser el llanto como la forma más evidente de lo que está pasando. Pero algo que también es importante en esta parte de, bueno, ya estoy reconociendo cómo me estoy sintiendo, lo que me está pasando, pero hay algo, Ale, que de verdad pudiera ser muy complicado y es la parte del descuido personal, por decirlo de alguna forma. Porque hemos visto, conocemos, seguramente habremos pasado en algún momento por esa parte donde ante una pérdida, cuando hablábamos de tipo de por muerte, pues llega esta parte como de un descuido, ¿no? En las cosas que yo hacía, por ejemplo, comer, por ejemplo, dormir bien, que pudiera ser como lo más, básico, pues llega un punto en el que afecta a tal grado que pues de verdad ya no da hambre, ya no queremos dormir o incluso darse un baño. Es decir, algo que hacíamos de manera cotidiana ha llegado el punto en el que afecta la forma en la que estamos, actuando. Y en ese sentido, pues es importante reconocer que independientemente, lo volvemos a decir, es complicado y cada persona tendrá la forma de afrontarlo, pero sí pudiera haber cosas que pudiéramos descuidar y obviamente eso nos estaría encadenando otro problema adicional al que ya estaríamos viviendo. Y en ese sentido, pues el buscar apoyo de un profesional de la salud mental, algún psicólogo, algún tanatólogo, como lo comentaba, ¿sale? Pues puede ser como la forma en la que pudiéramos poder llevar o tramitar nuestro duelo de la mejor forma y logrando obviamente que independientemente del tiempo, porque cada persona lo determinará, pero sí podemos llevar un proceso más sano, un proceso más ad hoc en el sentido de que está ocurriendo lo que tiene que ocurrir, estoy consciente de lo que está pasando y al final o mejor dicho, puedo transitar por este proceso y finalmente llegar al otro lado para poder seguir con mi vida. Sí, al final este autocuidado que mencionas va a ser importante porque si me descuido, pues esto puede terminar un poco mal, más complicado. Entonces, sí, si bien esto es poco a poco, porque lo decíamos, el proceso es gradual, bueno, pues va a llegar un momento en el que ya tengo que voltear a verme, cuidarme, preservarme, ¿no? La autoestima, bajar el estrés un poquito. En general tiene que mejorar esta calidad de vida. Pero sí me gustaría hacer énfasis en que, digo, hay gente que lo logra sin un especialista y es válido, pero hay gente que no, o hay gente que, como les decía hace un momento, solo quiere estar acompañada. Entonces, sí es importante considerar que si no creo que lo puedo hacer solo, pues no está mal, está bien, al contrario, pedir ayuda. Y me parece que la pandemia, lo habíamos tocado en algunos otros episodios, nos dejó esta cuestión de que las pérdidas fueron de pronto muy
abruptas, es decir, hubo gente que no se pudo despedir de sus seres queridos y que por ende no pudo tramitar el duelo de una manera como a lo mejor lo haría en otra condición, y entonces hay muchos duelos por ahí no resueltos, que es lo que particularmente de pronto me toca ver en la parte clínica, que no se elaboraron, no se tramitaron porque la pandemia no lo permitió. Había momentos a lo mejor en los que todos estaban enfermos, despidiendo un ser querido, o momentos en los que nadie pudo despedirse del ser querido que se fue al hospital. Entonces, sí es importante que si alguno de ustedes que nos esté escuchando conocen a alguien, bueno, pues a lo mejor compartirle esta información y sobre todo también el decir, bueno, ¿qué tal, no? Que empiezo a arreglar esta situación del duelo, porque a lo mejor aparentemente no está pasando nada, pero hay indicadores o las famosísimas red flags que nos dejan ver que sí están pasando cosas que nos afectan física y emocionalmente. Así es, Ale. Así que poder llevar nuestro proceso, nuestro duelo con la familia o con un amigo está bien. Las personas que pueden hacerlo y para las personas que por alguna razón puedan necesitar ayuda profesional, también está bien y es válido. Al final, la terapia, el psicólogo, el tanatólogo se convierten en una herramienta más para poder llevar a cabo un proceso y evitar esta parte de un daño mayor, porque pues, al final la vida tiene que seguir y tenemos que seguir funcionando. Entonces, está bien poder hacerlo por nuestros propios medios, pero también está bien si de alguna forma necesitamos la ayuda de alguien más, ya están ahí las herramientas y también es válido poder echar mano de ellas para poder llevar nuestro proceso, Ale. Ujú. Sí, es importante que, pues, autoanalizarnos, ¿no? Ver, sigo haciendo las cosas que hacía antes de mi pérdida, ya no las hago, he perdido contacto con gente, porque ese es otro dato importante, me estoy aislando, he perdido el interés por algunas actividades, cuestionarnos cosas nosotros para, bueno, poder entender en dónde estamos situados. Así es, Ale. Pues el tema de verdad puede parecer extenso, abrumador. En realidad buscamos la forma de hacerlo más digerible, de aplicar, bueno, verlo, cómo lo llevamos a cabo en las cosas que estamos viviendo, pero pues al final, como bien lo comentas, es esta parte, ver lo que yo estoy haciendo versus lo que hacía antes de. Y en ese sentido puedo darme cuenta y puedo comparar y ver las cosas que pudiera estar dejando de hacer y que pues también se convierten en otra herramienta más para poder retomar la vida no como la teníamos, pero sí de una mejor manera, adaptándonos a esta parte de lo que estamos viviendo, de lo que ya tenemos ahora y en ese sentido poder continuar con nuestras actividades. Pues Ale, creo que el tema interesante, de verdad, queremos compartirlo así, tal cual, con nuestros seguidores, con las personas que nos ven en esos episodios, que nos escuchan. Y pues bueno, ya hablaremos de más temas relacionados a este y con el estilo que hemos implementado a lo largo de esa primera temporada. Y ahora que iniciemos la segunda, pues buscaremos la forma de llevar esta secuencia sobre este tipo de afecciones, Ale. Sí, sí, porque bueno, falta hablar algunas cosas más sobre este tema tan interesante que tiene que ver con las pérdidas. Y bueno, lo vamos a dejar para el siguiente episodio para que se queden en suspenso y vean de qué va la segunda parte de esta trilogía. Así es, Ale. Pues de verdad agradecemos a todos ustedes que se toman el tiempo de escucharnos, de ver estos episodios. Les agradecemos muchísimo porque puedan suscribirse al canal si aún no lo han hecho, que nos sigan en nuestras redes sociales, bueno, en Instagram por el momento, que puedan comentar los episodios si hay algo que quieran, no sé, complementar o saber, conocer. Claro, en los comentarios podemos enriquecer este episodio y pues también la parte de compartir, Ale, que si creen que esta información puede ser de utilidad para alguien más, el hecho de compartir cualquiera de estos gestos de verdad que nos ayudarán mucho en esta labor que hacemos aquí en el episodio. Sí, porque al final del día, bueno, pues así puede llegar a más personas esta información que es muy valiosa y que, como les digo, bueno, seguramente que no todos nos detenemos a pensar en el día a día o reflexionar sobre estos temas de qué implicó una pérdida para mí, sobre todo porque venimos después de un tiempo de pandemia. Así es. Pues podemos dar por terminado el episodio el día de hoy, Ale. De verdad, agradecemos a todos los que se han quedado hasta esta parte del episodio, hasta esta parte final, y les agradecemos sus muestras de afecto y cariño que han tenido para con nosotros. Y pues bueno, seguiremos aquí con más información. Entonces podemos terminar el episodio, Ale, y despedirnos. Sí, así es, nos vemos la próxima. Bueno, pues les agradecemos su tiempo y nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.